Hola, este es un nuevo capítulo de La Guía Viene del Cielo. Hoy con Jesús Rivera, un médico del alma. Hola Jesús. Hola Esperanza, un gusto de saludarte y de estar aquí. Muy feliz de compartir este tema maravilloso contigo. Bueno, creo que la felicidad es mía y nuestra cuando este podcast llegue a tantas personas, porque Sí, la sabiduría eh, que hoy tengo al frente es muy especial. Creo yo que lo más lindo y lo más bello es que te has puesto en una conciencia para trabajar al ser humano. así es. En los estudios académicos, digamos, uno adquiere como toda la información científica de cómo entender al ser humano, al organismo humano, y cómo desarrollar estrategias para ayudar a resolver todos los dramas que se traducen en enfermedad. Pero en la medida en que vamos avanzando en el trabajo en la salud, constatamos que la mayoría de las enfermedades del cuerpo no tienen su raíz únicamente en las alteraciones bioquímicas o biológicas, sino que muchos de ellos tienen una raíz en historias emocionales, en traumas, en frustraciones, en dolores, en apegos y en muchas condiciones emocionales que el ser humano vivió en algún momento de su vida y no las ha podido gestionar, no las ha podido resolver. Y nuestro cuerpo capta esa información y la traduce en actividad bioquímica. Por ejemplo, un trauma, cualquiera que él sea, un abuso. La persona ante la situación de abuso, pues obviamente entra en un estado de alarma. Ese estado de alarma la invita a huir o a defenderse o a hacer alguna actitud para contrarrestar lo que la está asediando. Y en ese proceso segrega cortisol. Si ese drama se puede gestionar, digamos, el organismo puede gestionar ese cortisol, la adrenalina y todo lo que son los ejes de los circuitos del estrés se activan. Si el organismo aprende esa condición y la manifiesta a través de su historia, se vuelve en un condicionamiento capaz de alterar la bioquímica y traducirse en una enfermedad que puede ir desde una diabetes hasta un cáncer, cualquier otra. Bueno, Jesús, ¿quién es Jesús? Bueno, soy tu paciente, cosa que me agrada el hecho de poder compartir esto con la gente, porque es muy lindo esa sanación también que me has ayudado a mí a encontrar, el hecho de ser consciente de un cuerpo, de reconocer tantas cosas maravillosas que puedo yo tener para ahondar en mí y en mi salud. Pero más allá de eso, que es mucho ya, ¿quién es Jesús? Siempre que me preguntan eso me remito a mi historia y me remito a mis raíces. Y pues yo nací en un contexto campesino, digamos mi padre era un arriero y durante mis primeros años de vida crecí en el campo. Y esto me dio a mí unas herramientas que fueron más que todo de contacto, de aprender a contactarme con la naturaleza, de ver florecer la vida en el jardín de mi casa toda la vida y de ver un campo fértil todo el tiempo con alimentos, con tantas cosas, ver a mis padres en esa actividad y crecer en ese contexto me dio una sensibilidad muy especial que creo yo que después en mi colegio, cuando estudié, pues salió con una gran inquietud y una gran curiosidad por el estudio, ¿no? Por leer, por revisar un poco la historia de la humanidad, como también sintiendo que había muchos patrones que gobernaban las actividades sociales y que esos patrones eran nocivos, eran tóxicos para la mente humana y para la salud humana psicológica y física. Entonces crecí en un contexto, yo diría, un poco tóxico, porque el valor de lo femenino, el valor mío como hombre, como persona, las creencias religiosas, las creencias políticas, las creencias sociales, que en ese momento pues, de la historia se agitaba en Colombia un movimiento social y político muy fuerte. Entonces digamos que yo nazco y crezco en ese contexto y mi vida es como una sumatoria de todo eso. Siempre tuve una gran curiosidad por los temas espirituales. Una de las preguntas que siempre hice en el colegio
y que creo yo que fue mi despertar, era que yo le decía a los curas, si Dios existe, no puede pertenecer a ninguna religión. Porque si es la causa de la que ha nacido todo lo que existe y es el origen del universo y es la fuente creadora de la vida y es la energía primera de la que todos hablamos, entonces, ¿por qué hay excluidos? O sea, no debe haber ningún excluido, sino que todos somos hijos de esa misma vida. Y yo incorporé ese saber desde muy joven, desde muy niño, y a partir de eso pues me he ido formando en diferentes territorios de las búsquedas de descifrar el mundo interno mío y de la vida, ¿no? Entonces he estado caminando por esos territorios. Bueno, ¿qué es el duelo para ti, Jesús? Pues yo pienso que el dolor es una respuesta natural de la vida ante el impacto de la misma vida. O sea, yo pienso que la vida es dinámica y que la alegría y el dolor son como los dos polos, digamos, de una realidad existencial que está en constante movimiento y dinámica. Yo pienso que tanto la alegría como el dolor son, digamos, la esencia misma de la vida donde nosotros nos conectamos con nuestra dimensión, no solamente nuestra dimensión humana, porque yo creo que todos los seres vivos sienten placer y dolor, pero digamos que el dolor es un impacto que siempre nos invita a generar una transformación y a generar una manifestación emocional que se traduce pues muchas veces en una herida sangrante, en un dolor profundo, tanto moral como espiritual como biológico, que realmente yo creo que el dolor como el miedo son dos estructuras que están muy inherentes a la evolución humana. Yo creo que en la antigüedad, por ejemplo, en los primates era muy difícil uno caminar por el campo sin miedo. Pues si encontrás un tigre bien bravo, un animal de estos, pues obviamente todo el tiempo, pero el miedo, a su vez, también se convertía en el motivador para la supervivencia. Es decir, el miedo me llevaba a huir o a enfrentarme con lo que me estaba atacando. Y yo pienso que el dolor también es así. O sea, el dolor me lleva a dos situaciones. O resuelvo lo que me está causando el dolor, o sano lo que me está causando el dolor, o transformo lo que me está causando el dolor, o la herida va a seguir creciendo. Más o menos. Entonces, siempre en la raíz del dolor hay un aprendizaje. Yo digo, sano el dolor, libero el dolor, le echo bálsamo al dolor, ilumino el dolor. Y esa transformación de volver el dolor un aprendizaje es lo que realmente nos va dando la sensibilidad para entender la vida, para entender el universo, porque el universo es así. Las estrellas también se explotan. Hay una supernova de que se explota y nacen miles de millones de más estrellas. O sea, la vida necesita de la catarsis para vivir. Claro, el duelo nos da tiene esa doble vía, ¿no? Como dices tú, la vía del sufrimiento y la vía de ver la posibilidad de trascender. Yo utilizo mucho esa palabra porque no solamente cuando morimos es que hacemos la transición, sino que deberíamos adaptar esa palabra y esa conciencia de la propia transición en la vida. Y el duelo sí que es un maestro para ayudarnos a trascender la vida, el dolor. Y en esa transición, ¿cuánto crecimiento hay? Pero Jesús, ¿qué es lo que en esa transición a veces nos cuesta tanto trabajo? Hace rato hablábamos como de 3 o 4 factores como que nos impiden hacer esa elaboración del duelo o caminar por ese mapita que uno diría, pues duele, pero si hago conciencia puedo ver esta posibilidad, pero si no me cojo con tanta esta emoción, si la transito, si la logro sentir, vivir y trascender, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es eso que no nos permite como seres humanos? Yo creo que es precisamente eso. Yo creo que ante el dolor somos impotentes de alguna forma. Es decir, hay situaciones que suceden y suceden. Se murió un ser amado, se murió. Pero lo que nos duele, lo que nos hiere, es que teníamos un vínculo con ese ser. Había unas
unos nexos, y no solamente unos nexos que pueden ser hereditarios, o pueden ser genéticos, o pueden ser emocionales, afectivos, sino también energéticos, espirituales. Entonces, cuando hay esos nexos tan profundos y se dan esas rupturas, pues la ruptura está mediada también por el dolor. Y si el dolor no es adecuadamente gestionado, pues va a haber una cicatriz también. Va a haber una cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que hay en la raíz del dolor? Está nuestra emocionalidad, ¿cierto? Porque nos duele, porque estamos apegados y aferrados. ¿Qué es lo que nos genera? Aunque no vamos a entrar todavía ahí precisamente, pero ¿qué es lo que nos genera, por ejemplo, el dolor de perder a un ser querido? Que no lo vamos a volver a ver, que de pronto no resolvimos con él muchos temas que teníamos pendientes, que no hablamos, que no le dijimos que lo amábamos o que la amábamos, que no le dijimos que me dolió lo que me hiciste. O sea, cuando nos quedamos con muchas emociones que no gestionamos, que no hablamos, que no transformamos o que no aprendemos de ellas, esas emociones alimentan esa herida, la hacen más profunda. Entonces tenemos el apego como uno de los temas importantes. Nos aferramos a las personas, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a la vida misma. Pero también hay algo que yo considero que es muy importante allí con el tema del duelo, y yo creo que también hay un factor que es la ignorancia. El desconocer qué va a pasar al otro lado, sí, cuando morimos. El no saber qué es la vida, y que la vida no solamente está mediada por tener una estructura física que le da forma y que le da presencia y que le da imagen y que la puedo tocar y que puedo ser así, sí existe. Y fíjate que esto que estamos tocando acá es uno de los temas más importantes en el desarrollo del pensamiento de una cultura. Porque fíjate que cuando llega el modelo cartesiano, dicen, oiga, ¿y qué vamos a hacer con la conciencia? ¿Qué vamos a hacer con el espíritu? ¿Qué vamos a hacer con el alma? ¿Qué vamos a hacer con todo lo intangible que conforma la vida humana? ¿Cierto? Ah, no, entonces eso dejémoselo a la metafísica, a la religión, a la filosofía, pero la ciencia no considera eso porque no lo puedo demostrar por medios matemáticos. Es decir, yo no puedo decirte el espíritu está acá, yo sé que hay una energía, pero a no ser que yo afine mis instrumentos de percepción, yo puedo ser consciente de esa energía y puedo no solamente ser consciente, sino servirme de esa energía para sanar el dolor también, y también hasta para ayudar a que otros lo sanen. Entonces fíjate que cuando hablo de la ignorancia es que desconocemos que nosotros esencialmente somos lo que deja de estar cuando morimos. Nosotros vemos un cadáver. El cadáver tiene ojos, tiene cerebro, tiene manos, tiene todo, pero hay algo que le hace falta para que esos ojos y ese cerebro funcionen. Y ese algo es lo que llamamos vida, o energía, o espíritu, como lo queramos nombrar. Pero cuando nosotros estamos vivos, disfrutamos de la vida, vivimos la vida, pero a veces no somos conscientes de la vida. Y de que para que esta vida exista requiere de unos instrumentos, que fíjese que este es el físico. Lo puedo tocar, lo puedo palpar, me muevo con él, es mi vehículo, es mi instrumento, es mi templo. Pero también este está movido pues porque hay emociones, porque hay sentimientos. Y no solamente los sentimientos y las emociones, yo digo es que los tengo yo por acá en un lugar que se llama el cuerpo emocional. No, mis células tienen emoción. Mis células interactúan entre ellas, y si yo como con gozo, con delicia, con gozo, pues las células van a asimilar con delicia y con gozo todo lo que me comí. Pero si yo como pensando es que me voy a subir de peso, es que me voy a engordar, es que esto me hace daño, es que esto me va... Todo eso, pues entonces también le coloco al alimento algo de toxina, de veneno, ¿cierto? Y todo es energía. Claro. Entonces ahí llegamos a un punto que es lo que te estaba diciendo de la física cuántica, que es el nuevo modelo de entender al ser humano, y es que tenemos una conciencia local y una conciencia no local. La conciencia local es lo que al final hizo el modelo cartesiano, decir, mire, es que usted piensa y usted siente porque hay unas secreciones en su cerebro que lo hacen. Entonces, la idea aquí es que toda la actividad cognitiva y la actividad emocional y la actividad afectiva están mediadas por las secreciones del cerebro.
Pues el nuevo modelo de pensamiento y de desarrollo de la ciencia nos dice que no, que esa es una conciencia local que es el resultado de que una conciencia no local, una conciencia inteligente, una conciencia que puede ser autoconsciente, nutre y alimenta eso. Entonces, por ejemplo, tú sientes alegría y gozo. Entonces, ese mismo cerebro con el gozo segrega serotonina. Y la serotonina se va a todas tus células y tus células se agarran y se pegan una bailadita, porque es la alegría, es un estado natural de la existencia y de la vida. Lo mismo si tú todo el tiempo vives en estado de ansiedad, de angustia, de alerta, pues tu cerebro segrega cortisol, segrega también adrenalina y segrega otras sustancias que hacen que el organismo se envenene, y cuando eso se vuelve recurrente, entonces se vuelve un patrón de comportamiento. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta inicial, que es el tema del dolor. Yo pienso que el dolor es un instrumento de la vida para aprender. Y pienso que el dolor es dolor mientras nosotros ignoremos y desconozcamos qué es lo que está en la raíz, en la causa del dolor, porque el dolor es algo que nos está tallando, es algo que nos, repito, pues, que nos está doliendo y nos está doliendo fuerte, nos está apretando. Entonces, si yo no me voy a mirar el dolor, a observar el dolor, a conectarme con el dolor, no puedo resolver el dolor. Y lo que normalmente hacemos y la cultura nos enseña es a huir del dolor. Es malo, me va a afectar, entonces chao, y no lo, cuando a veces enfrentándolo, lo que hace es que el dolor lo puedo transformar también en placer y en alegría y en aprendizaje. Yo repito mucho un dicho bayuno que a mí me llama mucho la atención y me parece hasta muy filosófico, aunque nadie dice que es así, pero en el Valle dicen que maluco también es bueno. Entonces, ¿por qué maluco es bueno? Porque cuando tú vives situaciones que te aprietan, que te tensionan, que te angustian, que te obligan a tomar decisiones, que te obligan a irte a aprender otras cosas, que te obligan a moverte en la vida, a salir de la inercia, a salir de la muerte, precisamente, cuando tú tienes esa posibilidad, tú estás transformando, estás en constante desarrollo y crecimiento. Entonces, la sanación para el dolor y el sufrimiento humano, como lo dijo el Buda en algún momento, son las 7 nobles verdades, pero esas nobles verdades, la clave de ellas es que quien sufre dolor o placer es el ego. Y cuando nosotros nos aferramos tanto a querer reconocimiento, que nos digan, ah, tan lindo, ¿no? Mire cómo lo hace, ¿no? Es un genio y todo. Cuando el ego necesita tanta adulación y tanto reconocimiento, pues es porque no estamos polarizados en la línea del ser, de la esencia, que si bien es cierto, aquí no se trata de decir que es que el ego es malo y que hay que sacrificarlo y que hay que cortarlo y que hay que desaparecerlo, no. Pienso que el ego es nuestro niño, que hay que abrazar y que hay que educar. Y que hay que enseñarle el valor amoroso que tiene la vida y que tienen las cosas. Porque pues el ego, ¿con qué se identifica? Con que pues me quieren más, me adoran más, me reconocen más, me valoran más si me coloco, no sé, un vestido de tal marca, o me subo en el carro de tal marca, claro, o el yo soy, exactamente. O yo soy... La frase. Exactamente, yo soy, o usted no sabe quién soy yo, pues por decirlo en términos muy colombianos. Entonces, generalmente el niño herido se escuda detrás de esas imágenes y está ya escondido, atemorizado. Entonces digamos que el dolor como tal es una condición natural de la existencia de la vida. Yo creo que eso existe en todos los planos. Miren, por ejemplo, los grandes maestros. Fíjense que casi todos ellos se apoyan un poco en el dolor para dar las grandes enseñanzas. Es decir, la noche oscura del alma, el valle de lágrimas, todas estas expresiones que hacen alusión de cómo a veces hay que transitar territorios del dolor, borrascas del sufrimiento y todo esto, para un día aprender a vivir en la dicha, en la alegría y en la felicidad, que creo que es el propósito de la vida, pero que no la aprendemos hasta que también no vivimos la parte difícil, y donde realmente nos volvemos un poco maestros o maestras de la vida es cuando nos enfrentamos a situaciones que nos retan y que nos obligan a transformar esas realidades. Jesús, cuando entro en esas canalizaciones que me da ese regalo el cielo,
de poder contactar esa energía tan bella. Uno de los mensajes que a mí más me pone a reflexionar ante la vida es: si no me hubiese juzgado tanto, hubiese vivido mejor. Ujú. A mí eso me parece divino, en el sentido de: tú que tienes un cuerpo, tú que tienes una realidad, ¿por qué te juzgas tanto? Y ahí es el punto, ¿no? El juicio, cómo nos aleja del amor, cómo nos aleja de la vida. Porque, por ejemplo, yo juzgo al vecino, y cuántas cosas estoy dejando de recibir de ese vecino. Tal vez reconocer que sí, es un niño que viene, como hablabas tú del ego, y el vecino hace bulla, hace ruido, ¿cierto? Como esa carreta vacía que hace ruido. En todo este proceso de sanación, el juicio, que creo yo que es lo que evita muchas veces que hasta te tomes el tiempo para ir a un médico, te tomes el tiempo para decir: es que si voy con un terapeuta, tal vez me van a juzgar, me van a conocer y me van a decir: estoy muy mal, y uy, no, qué pena. ¿Qué es el juicio? Pues hace un ratito hablábamos de que hay varios condiciones psicológicas y emocionales que el ser humano ha desarrollado en su sistema de construir sociedad y de construir cultura. Y pues el juicio entra un poco en esa construcción porque en un momento dado, como que no podríamos decir, uno de los temas que a mí me confronta, digámoslo así, es cuando tú te enfrentas a qué es la normalidad. Es decir, hasta dónde algo yo lo puedo juzgar como bueno o como malo, o hasta dónde yo le puedo decir a una persona, por ejemplo, psicológicamente estás enferma o aliviada. Es decir, cuáles son los límites de la salud y de la enfermedad, cuáles son los límites del bien y del mal. ¿Quién pone esos límites? Digámoslo de esa manera, que es un poco lo complejo. Pero definitivamente el juicio es una condición también del desarrollo humano, porque en la interacción, digamos que el juicio nos permite como buscar un punto de balance, como buscar un punto de armonía en las interacciones entre los seres, ¿cierto? Entonces yo voy a interactuar contigo y seguramente tú puedes juzgar algunas cosas mías, porque es inevitable que de pronto digas: llegó todo de blanco, ¿eso qué significará? O de pronto tú en tu cerebro tienes unos patrones a través de los cuales interactúas con el mundo a través de juicios. O sea, las oraciones que construimos son juiciosas, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que el juicio es una manera de interactuar con el mundo, pero también es una manera de inconsciente de querer imponer las maneras como yo veo el mundo a los demás y ser un poco empático de aceptar las creencias o las condiciones que los demás tienen. Entonces, por ejemplo, un cristiano que juzga a otro, por decirte, a un evangélico porque el uno usa la Biblia de una manera y el otro la usa de otra. O como decía Sócrates, por ejemplo, si tú no eres capaz de aceptar las verdades de los demás, entonces no estás en condiciones tampoco de aprender nuevas realidades. Entonces el juicio siempre está relacionado con esas contradicciones que suelen pasar entre las diferentes maneras de entender y de ver la vida y de ver el mundo. Y tener un juicio justo, pues imagínate. Y yo creo que uno de los temas que lo hablábamos hace un ratito, que más desgasta al ser humano es el juicio. Casi siempre estamos juzgando y generalmente es un juicio negativo, ¿cierto? Porque tiene algo que le sobra, porque es más bajito, porque es más alto, porque es esto, porque habla de tal manera, porque se expresa, porque pertenece a tal grupo, porque es de otra religión, porque es de esto, porque es de aquello, porque es de algo que no soy yo. Y todo el que es de algo que no soy yo, lo juzgo. Lo juzgo, lo pongo en juicio porque no estoy en identidad con esos modelos. Pero entonces a lo que me invita aquí la vida es a que realmente yo pienso que el juicio es cambiar ese patrón de juzgar por el patrón de cómo entender. Yo cambiaría juzgar por comprender.
Yo siempre con mis consultas sigo como 4 pasos. El primer paso es una aceptación. Es decir, si tú quieres resolver algo, lo primero que tienes que hacer es aceptar que ese algo te está Reconocerlo. afectando la vida. Reconocer ese algo que tienes que transformar. Cuando tú ya lo reconoces, le quitas poder. Porque cuando uno no sabe exactamente qué es lo que tiene que cambiar, pues eso tiene poder sobre uno, así esté en el inconsciente afectándolo. Entonces, cuando tú lo puedes reconocer y lo puedes ver y lo puedes confrontar y puedes saber, esta parte de mí, ¿qué es lo que está llenando en mi vida? Por ejemplo, yo me puedo sentir, por mi proceso y por mi historia, en algún momento puedo sentirme amenazado por el medio, por cualquier razón. Pero también yo puedo modificar ese modelo de amenaza y decir, irme a la raíz. ¿Por qué? Porque de niño viví sintiéndome amenazado, porque viví sintiéndome disminuido, qué sé yo. Entonces uno crea patrones o modelos mentales y psicológicos de cómo interactúa con el mundo. Entonces desarrolla una mente juiciosa, o sea, que está juzgando, o desarrolla una mente miedosa, temerosa, o una condición insegura, o desarrolla el estar todo el tiempo. Por ejemplo, hay gente que habla de la crítica constructiva, por decir algo dentro de los juicios. Yo no le creo mucho a esas críticas constructivas. Estar convenciendo al otro, ¿no? De mi verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Pues tu verdad es tuya. Y eso es parte del ego, porque el ego, ¿quién lo llena? Esa es una de las características del ego, que es insaciable. Insaciable. Entonces, digamos que el juicio, yo siempre ubico como 4 cosas que le quitan a uno mucha energía, y una de ellas es juzgar. Y juzgar porque uno pierde mucha energía viéndole los defectos y viéndole todo lo que hay que corregir en el mundo entero, desde el país, el presidente, el planeta, el vecino, etc. Uno quiere que todo el mundo funcionara de una manera y resulta que no es así. Que cada ser humano tiene que encontrar su manera de funcionar y que en esa manera que encuentra de funcionar también tiene que encontrar cómo puedo funcionar contigo y con todos los que me rodean. Comprender no significa estar de acuerdo. Exactamente. Mira que el segundo paso, el primero era aceptar. El segundo es entender. El entendimiento es un ejercicio de la razón, digámoslo así. Es un ejercicio de la mente. Entonces, si por ejemplo hubo un trauma con el padre y yo todavía estoy juzgando a mi padre porque se equivocó, porque tal, porque me hizo mal, porque me esto, pues yo tengo que salir de esa condición para poder modificar ese patrón que está herido en mi interior. Y yo tengo que entender que mi padre fue como fue, pues porque él también aprendió lo que aprendió y porque él recibió lo que recibió y que los antepasados de él también seguramente le generaron maltratos y qué sé yo, y que él es un resultado de esa historia y yo soy un resultado de esa. Yo tengo la opción de modificarlo, pero lo tengo que modificar no modificando a mi padre ni juzgándolo a él, sino aceptando que esa historia me correspondía y que yo puedo transformarla y modificar la historia de todos mis antepasados. Claro. Entonces es ese entendimiento al que me refiero. Y el tercer paso, el primero es aceptar, el segundo es entender, el tercer paso es comprender. Porque la comprensión es un acto que se da entre el corazón y la razón. Es decir, si yo no le pongo amor a la razón puede ser un poquito ciega. Y si yo no le coloco razón al corazón, el corazón puede ser un poquito frío. O la ciencia puede ser fría también si no le pongo corazón, y el corazón puede ser un poquito ciego si no le pongo también la luz del conocimiento. Entonces, unir el corazón con la cabeza es muy importante para poder comprender, que es un acto cognitivo donde uno, esa conexión del corazón, con esa conexión del saber y de la razón, que me permiten integrar esos dos aspectos para generar un principio de unidad y un principio de integración. Entonces, en el corazón funciona en el amor. En la cabeza funciona en la razón o en la sabiduría o en la inteligencia. Y en el alma funciona en un sentido de unidad. Entonces es integrar esos 3 territorios que nos permiten alinear nuestra energía para que funcionemos de manera integral. Yo hablaba ahora, bueno, y el cuarto paso para no irme, entonces es aceptar, entender, comprender, y el cuarto es trascender. Es decir, que yo para poder trascender una impronta que se me ha generado en la vida, una enfermedad o un dolor o un sufrimiento, cualquiera de estas situaciones, yo debo hacer esos 4
esas 4 tareas. Es decir, si yo fui lastimado, herido, frustrado, traumado, y yo no acepto esa condición en mi vida y sigo por encima de ella, dañándome y lastimando a otros, porque cuando yo he sido lastimado, yo reproduzco eso con todos los que estén a mi lado. Entonces, digamos que ahí hay digamos que el potencial más grande que existe, y lo dijo Einstein y yo lo repito cada rato cuando hago alguna charla, es el amor. Es decir, la energía más potente que existe en el universo es la energía del amor y está lejos de ser simplemente un sentimiento. No existe un grano de arena sobre la Tierra que no sea el resultado de un acto de unión de moléculas o de que sea, pero siempre lo que existe gracias a un abrazo. Y el amor existe desde el nivel del instinto y desde el nivel más básico y fundamental de la vida hasta el nivel más vasto y más amplio de la vida. Entonces, cuando uno va descubriendo esa dinámica de que el amor es un poder y es una energía y es con la que sanamos y con la que la vida sucede y con la que creamos y manifestamos. Entonces uno se va reconciliando y va encontrando algo que yo creo que es fundamental en la vida de una persona que trabaja en el área de la sanación o de la salud, y de las personas que vivimos, que estamos también con adoloridas y que tenemos situaciones que resolver. Es descubrir o reencontrar el sanador o la sanadora que todos tenemos dentro. Es lo que nos permite sanar el dolor. Es lo que nos permite perdonar y liberar las historias de los seres que nos lastimaron, que nos hirieron, que en un momento dado de la vida fueron inconscientes porque también fueron víctimas. Entonces se vuelve una sociedad donde somos víctimas de víctimas, de víctimas, de víctimas, y es de no terminar. Y mira, estamos después de 200 años de la República y seguimos en el mismo proceso. O sea, seguimos donde hay que tener dos polaridades de resentimiento y de odio para que siempre haya ese patrón de violencia en las sociedades y puedan ser controladas. Entonces, cuando no hay amor, pues todo lo que hay funciona de una manera, yo diría, pobre. Porque es que cuando yo no le reconozco a los demás y a la vida misma, a la naturaleza, su valor, su lugar, entonces yo también estoy contribuyendo de alguna manera al exterminio de la vida, ¿no? Entonces, para mí rescatar ese principio del amor y de que todos tenemos un sanador o una sanadora adentro, y que el amor, la sabiduría, la inteligencia son energías sanadoras, reparadoras, y que detrás de la enfermedad y del dolor hay carencia de todas ellas. Jesús, este podcast tiene como nombre La guía viene del cielo. Ajá. ¿Qué es el cielo para ti? ¿Cómo es tu cielo? Pues, a ver, me remití de una vez como un poco a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que me parece pues como un territorio muy especial. Pero yo pienso que el cielo significa un lugar donde el espíritu y la materia danzan la sinfonía de la vida. O sea, yo pienso que toda la virtud que se necesita para crear y manifestar la vida existe en un territorio energético, cuántico, espiritual, que podemos decir que son campos de energía, campos de conciencia, campos de información, campos de superconciencia, etc. Entonces nosotros estamos inmersos en un universo que es absolutamente energético. Y cada uno de esos territorios de energía tiene habitantes, y cada uno de esos habitantes tiene esos atributos de inteligencia. Ustedes imagínense, por ejemplo, en la embriogénesis. Entran 400 millones de espermatozoides subiendo el oviducto arriba en la búsqueda del encuentro. Y hay un óvulo que está descendiendo oviducto abajo también en la búsqueda del encuentro. Cuando llegan y vuelve a suceder este abrazo maravilloso donde se da exactamente la gestación, un solo espermatozoide se une con un óvulo y forman otra vez uno, forman una célula. Y esa célula, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hay dentro de ella que la hace multiplicarse, por ejemplo? ¿Qué? O sea, ¿por qué una célula se multiplica? ¿Qué la mueve? Tú me dices, es que tiene energía, sí, pero ¿qué energía? O sea, entonces tiene 3 energías. Tiene la voluntad,
que es la que la hace, es la voluntad de ser, de estar ahí, de estar manifestándose ahí. Tiene el amor que le permite automultiplicarse y crear otra célula a partir de ella. Tiene la inteligencia que le permite decirse, yo soy una célula que voy a formar el ojo, no me voy a ir a formar el dedo pequeño del pie. O sea, esa célula tiene la inteligencia y la capacidad de saber qué parte del sistema va a formar. No se va a ir para otro lado. Entonces, hay inherente a la vida una sabiduría, una inteligencia, un amor y una voluntad para que todo crezca, todo florezca y suceda este milagro maravilloso que es la vida. Entonces, el cielo es donde están todas esas riquezas energético-espirituales que permiten la fusión y la integración de energías necesarias para que la vida florezca. Es decir, sin ese cielo, sin ese séquito de seres energéticos creadores que están y que construyen los elementos, la tierra, el agua, el aire y el sol, ellos son los creadores, digamos, existe una inteligencia que está, un principio inteligente, una fuente creadora, una energía primera, le podemos poner el nombre que queramos, pero el caso es que esta energía está en la raíz de la existencia, de la vida, de todo lo que existe. Cuando logramos reconocerla en nosotros, que mira por nuestros ojos, que pulsa en nuestro corazón, que corre por las venas, que pulsa en cada célula, que en el útero de la mujer pulsa un ciclo por segundo, que en el tálamo pulsa, también que en el corazón pulsa y que en todo nuestro cuerpo pulsa. Entonces tú finalmente dices lo que me decías hace un rato, todo es energía, aún la muerte. Es decir, que la muerte no es un final, sino que la muerte también es un principio. Pero hay otra cosa muy importante y es que en el punto de la muerte se abrazan el cielo con la tierra. Es decir, se abrazan la vida con la muerte. Finalmente, la muerte es la estrategia del alma para volver a impregnarse de los principios creadores que hay en el cielo y poder mantener esa interacción entre las fuerzas creadoras, las energías creadoras y la manifestación. Y nosotros somos herederos, somos portadores de esa energía creadora. Y como tal, si sabemos hacer uso de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro instrumento físico, podemos ser creadores. Y no por casualidad, pues Cristo le decía a sus discípulos eso, y vosotros podéis hacer eso y mucho más. Porque tenemos, más allá de que el Cristo pueda ser un personaje histórico, tenemos un poder en nosotros, una herencia que es la vida misma. Y cuando hacemos conciencia de ella y la potenciamos en la mente, en la emoción, en nuestra energía creadora, en nuestro cuerpo, nosotros podemos ser, puede sonar un poquito arrogante, pero lo voy a hacer solamente pues porque considero que sí podemos ser dioses. Es decir, cuando tenemos esa conciencia, el cielo o todas las fuerzas que decimos que hay en el cielo actúan a través de nosotros. Funcionan a través de nosotros. O sea, nosotros podemos ser un paraíso donde habiten todas las fuerzas que hay en el cielo que facilitan o que están en la raíz de toda la creación. Y es poder ver, porque lo he visto cuando he estado como paciente, toda esa contribución de estos seres maravillosos y divinos que te acompañan. Entonces, eso es un regalo precioso. Sí, yo considero que son tu equipo. Sí, que todos tenemos un equipo. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que yo pienso que sí tenemos que hacer conciencia de eso. Claro. Y mucha gente, por ejemplo, fíjate, en algo tan sencillo que es tan común en nuestras tradiciones, que es rezar, por ejemplo. ¿Qué es rezar? Entonces la gente dice rezo porque me quiero conectar con la divinidad, con los ángeles, con todos los seres que me protejan, que me cuiden, que me guíen, etc. Todo le pedimos a la divinidad. Pero se llega un momento en el que tú te das cuenta que el rezo más poderoso es el silencio. Porque es que la vida nace y se desarrolla en el silencio. Y los sonidos del silencio
Son sonidos muy poderosos que uno solo los capta cuando logra, por entrenamiento, apaciguar su mente, apaciguar sus emociones, apaciguar sus sensaciones. Es decir, cuando yo apago mi personalidad, mi ego, mente, emoción y cuerpo, ¿qué queda? Eso que queda hay que cultivarlo, porque es realmente el director de la orquesta. Es quien puede educar la mente para que la mente sea un centro creador de ideas inteligentes. Cultivar el emocional, la parte afectiva, el amor, porque somos seres de las relaciones. La vida no sucede si no hay relación. Nosotros aquí donde estamos nos creemos que, no, pues que si estas 4 células que estamos acá no estuviéramos, digamos, o sea, estas 4 células están generando un campo, están generando una energía, están generando una creación. Y esta creación no está localizada aquí. Es decir, aquí está el foco, pero esto tiene un campo, porque todas las palabras que estamos usando, todas las ideas que estamos trabajando tienen una resonancia. Y esa resonancia está unida a otro proceso de la física cuántica que es el entrelazamiento cuántico. Todos estamos entrelazados. Entonces, esto que está sucediendo aquí está influyendo en todo el universo, en toda la creación. Y es parte de ese proceso de crear conciencia del que hemos hablado tanto y en el que nos queremos como conectar para hacer cosas. Eso es increíble. Eso es bello saber cómo esa contribución, y hacemos conciencia de esa contribución celestial, le llamo yo, para no irnos con tantos nombres y etiquetas, pero también el reconocer que si no nos escuchamos, que si no nos adentramos, pues es muy difícil el encontrar esa respuesta, porque decimos, ay no, yo pido y Dios mío, ayúdame con esto, y es que mis ángeles no me responden, pero ni siquiera te escuchas a ti. Es tan difícil poder escuchar una respuesta de algo tan sublime, algo tan sensible como es esa parte espiritual. Y lo voy a decir siempre, si no escuchas a tu hijo, si no escuchas a tu pareja, no te escuchas a ti, pero si estás esperando recibir un mensaje del otro lado. Entonces, ¿cómo así? Esa incoherencia creo que es la que nos tiene un poco como llevados como de ese mercado ahora espiritual o ese turismo espiritual que estamos buscando es que los demás nos digan cómo hacerlo, pero que adentrarse creo que es el primer punto, ¿no? El primer paso para poder reconocer qué es lo que me duele, en dónde está esa heridita o eso que me hace tanta rasquiña, y ahí es llegar a abrirse a todas las posibilidades, a que llegue un Jesús, a que llegue otro ser que te va a acompañar, y así toda como una red. Eso pasa. Y aquí voy a reconocer también cuando escuchas tu cuerpo, porque sé que haces yoga, bueno, todo un maestro en ese tema. ¿Cómo nos escuchamos, Jesús? ¿Cómo yo puedo decir, cómo hago un entrenamiento a diario? Por algo sencillo que una ama de casa pueda decir, oiga, el doctor Jesús me recomendó hacer esto como, no sé, lavando la loza. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo callo un poquito esa mente? Ok. Pues callar la mente yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos. Inclusive hay quienes dicen que no se calla. Que no se calla. Pero digamos que cuando uno tiene disciplina, digamos, se entrena, uno empieza por un ejercicio muy sencillo. Y ese ejercicio sencillo es aprender a observar. Pero observar no es que yo estoy mirando el paisaje y pueden suceder 2 cosas cuando observo. Uno, que yo estoy acá y el paisaje está allá. Entonces yo soy un observador del paisaje. Y otras veces yo estoy dentro del paisaje, me fundo con él y estoy ahí jugando con el paisaje, interactuando con el paisaje. Para meditar
o para lograr el silencio, digamos, o para lograr tener esa sensación de autopercepción, para lograr sentir la presencia del ser aquí y ahora, se necesita entrenar primero. O sea, necesito todos los días hacerlo. Hay ejercicios sencillos. Por ejemplo, yo puedo cerrar los ojos y enfocar mi mirada en el entrecejo. Porque en el entrecejo es como que ahí se cierra la puerta por donde están entrando y saliendo pensamientos. Entonces la gente dice, ¿pero qué hago? No, es que no tienes que hacer nada. Para la humanidad y para los seres humanos es muy difícil pensar, o es muy difícil no pensar. Es muy difícil el silencio de la mente, porque estamos acostumbrados a vivir en la algarabía, en rumiando las situaciones de la vida. Entonces, yo digo que suena difícil, porque cuando uno le dice a la gente, cállese, aquiete la mente, entonces aparece el mercado que tengo que hacer, el recibo que no he pagado, empieza todo esto. La mujer, por ejemplo, que tú me decías que estoy en mi casa y que me voy a poner a lavar la loza, ¿cómo puedo yo integrar este proceso a mi cotidianidad? Primero, hay que partir de que todos los seres humanos, todo lo que, mejor dicho, nuestro ser, lo que somos esencialmente, es una chispa de un gran ser, de la vida, llamémoslo así. Entonces, el paso hacia eso es que debemos conectar con esa chispa. Debemos conectar con esa esencia. Yo le digo a mis pacientes, les pongo una imagen que es muy coloquial, pero bueno, ya es la que me salió en el momento, y es que le digo, mira, estamos aquí en el consultorio, mira el horizonte. No hay horizonte, solo ves paredes. Pero si te subes a Monserrate, tienes toda la sabana. Entonces, cuando tú estás en tu rumiación, en tu rollo, yo te digo, mira que allá del frente hay un horizonte, no lo ves. Pero si tú te subes a tu Monserrate interno, es decir, te conectas con tu centro y logras aquietar tu mente, aquietar tus emociones y tus sentidos, y también relajar tu cuerpo, lo que queda ahí, esa esencia que queda, es la que debes cultivar, porque eso es lo que te va a enseñar el principio de meditación. Ahora, no es fácil. Y lo puedes hacer lavando la loza, lo puedo hacer yo atendiendo a un paciente, lo puedo hacer caminando por la calle, lo puedo hacer en todas las actividades de mi vida, porque yo siempre estoy ahí. Lo que pasa es que como tengo tantos agentes de distracción, estoy ahí pensando en lo que tengo que hacer mañana, en lo que no hice ayer, en tengo que resolver tales situaciones de mi vida, etc. Pero nunca me doy el espacio para estar ahí. Y procurar siempre estar ahí, no importa qué esté haciendo. El estar ahí, esté donde esté y haciendo lo que esté haciendo, va a garantizar que eso que hago y eso que vivo es feliz. Porque lo que me puede dar felicidad y dicha y gozo y satisfacción es cuando yo estoy presente en donde esté. Y no estar, por ejemplo, en el mar pensando en que uy, no, tengo que arreglar en Bogotá una cantidad de rollos tenaces. O me vengo para Bogotá y estoy aquí en Bogotá ya con todos los rollos tenaces. Qué rico estar en el mar. O sea, no estás donde estás. Entonces, si yo estoy en Bogotá y tengo situaciones que resolver, pues me siento, busco la manera de resolverlos, las resuelvo. Y pues si estoy en el mar, hermano, deje que las olas le peguen en la espalda y que el sol y que la tierra y que todo lo acaricie y que todo lo conecte, porque pues de eso se trata la vida, es de vivir aquí y ahora, en el momento, en el presente, en mi inhalación, en el aliento de cada instante de mi vida. Ahí estoy. Y es por eso que en el duelo vemos muchas veces la llegada de esa señora tan dura que se llama depresión. Así es. Porque yo lo veo así, como estar conduciendo un carro a 100, viendo el retrovisor. Pues, ¿qué pasa? Pues te estrellas, porque vas, o sea, no estás viendo aquí a dónde vas, sino todo es del pasado. Así es. ¿Sí? Entonces, el no estar en el presente y claro, en el duelo, estamos torpes, porque no estamos aquí, estamos es atrás. Sí, en el hubiera, y si no hubiera, no estamos presentes, ¿no? ¿Qué le dirías hoy a una persona que está empezando a transitar ese proceso de duelo, Jesús?
Yo pienso que el primer paso es que a veces establecemos nuestras relaciones afectivas con padres o con hermanos o con todos desde la dependencia y desde el apego. Y, y desde, y a veces desde la necesidad. Entonces mi pareja me llena mis vacíos y yo lleno un poco los de ellas. Mis padres me llenaban mis cosas y entonces como que estas personas me hacen falta porque llenan cosas que yo mismo no lleno conmigo, ¿cierto? Entonces, lo que yo siempre sugiero es que el primer paso para todo proceso de sanación, para todo, para mí, para todo proceso de sanación, es me amo, me reconozco, me acepto y me hago cargo de mi salud. O sea, mi salud no me la resuelve el médico, ni mi espiritualidad me la resuelve creer en Dios. Me la resuelve lo que tú me estás pidiendo que te responda, acción, actuar. O sea, yo debo quererme, valorarme, aceptarme y hacer actos que me permitan eso. Entonces me voy 2 o 3 veces a la semana, hago un poco de pilates, respiro mejor, me relajo, el fin de semana me voy, subo a la montaña, me cuido. Lo que tú me estabas hablando de la depresión. Generalmente el deprimido tiene hipotecada su vida en el pasado. Tiene toda su vida en el pasado. O sea, la depresión está relacionada con el pasado y la ansiedad con el futuro. Entonces, cuando tú estás agarrado de una historia que te lastimó, que te dolió, que te frustró, lo que sea, no importa qué sea, puede ser que te violó, puede ser lo más terrible que sea, pero lo más difícil de ese proceso es reconocer que yo necesitaba de eso para aprender. Pero ¿cómo voy a necesitar de una violación para aprender? O sea, la gente le dice a uno, ¿pero cómo? Entonces yo le dije, pero si te quedas con esa historia, no vas a aprender. Claro. Pero entonces tienes que replantear tu sexualidad porque pues el abuso deja unas huellas sobre eso, entonces tienes que replantear, tienes que revisar tu sexualidad, tienes que revisar tu relación con la pareja, tienes que revisar la relación con la persona que te abusó porque tienes que liberar porque esa persona todavía te está haciendo daño. Claro. Y no depende de ella, el que te haga daño no depende de que tú tengas el valor, el amor propio y la valentía de saber que ese ser te hizo lo que te hizo porque tiene su propio dolor, porque tiene su propia herida, porque está sangrando y él va a seguir lastimando a gente si él no se cura de eso. Pero eso lo tiene que decidir él. Y se va a llegar un momento en que la vida les va a pedir cuentas y van a tener que responderle. Pero tú, le digo yo a mi paciente, tú sí tienes que resolverlo ya. No puedes seguir cargando el que tu papá te abandonó cuando tú tenías 5 años y tu papá ya se murió y tú todavía estás reclamándole que por qué te abandonó. Entonces, él te abandonó porque seguramente él fue abandonado, porque no tenía los recursos, porque no tenía el conocimiento, porque no tenía el saber, porque no sabía cómo era ser papá, porque no tenía la capacidad de amar, no porque no te amara, sino porque no amaba a nadie, ni a él mismo. Entonces, cuando tú das estas herramientas para comprender que detrás del abusador hay un abusado, que detrás del dolor y del sufrimiento es un reto que la vida también me está poniendo a mí para que yo aprenda ciertas lecciones de la vida. Entonces, ¿qué le sugiero yo a una persona que esté en un duelo? Yo sé que suena fácil para mí decirlo, pero cuando uno está en un duelo es muy difícil hacerlo, y es soltar. El poder de soltar es un poder. O sea, el que elige algo hoy o suelta algo hoy está tomando una decisión definitiva sobre su vida. Cuando tú eliges algo, estás decidiendo el mañana de tu vida. Si tú eliges sufrir hoy porque te traicionaron y te quedas allá aferrado, la herida va a sangrar hasta que tú decidas el bálsamo del amor y del entendimiento y la comprensión. Entonces, una persona que esté entrando en un duelo, todos debemos entender, pues la mayoría de los duelos es porque se me murió, porque se fue, porque me abandonó, porque perdí, por la pérdida. Generalmente el dolor de la pérdida es porque generamos dependencia de lo perdido. Entonces es importante que yo pueda saber que todo lo que necesito está dentro de mí. Y que si la vida me bendice
regalándome algo que aumente mi capacidad de amar, sentirme amado, querido, valorado, que estoy bien y feliz con la abundancia que tengo, pero si me da más abundancia, pues también. Y la recibo y si me la está dando es porque tengo que hacer algo con ella, ¿cierto? Y una de las cosas, Jesús, que digamos que en este camino he tenido el honor de acompañar en esa transición a muchos pacientes, a trascender, es decir, a morir. Y de esas cosas tan impresionantes que escucho es, la vida me puso a recibir qué cuidado. Y de hecho un paciente una vez me dice, es que Esperancita me pusieron hasta dejarme limpiar la cola, porque es que yo nunca recibí. Yo siempre estaba dando. Esa tal vez era una lección con la mayoría de procesos en el tránsito de un cuidado paliativo. Si te fijas, bueno, pues tú que eres médico, es que nunca aprendimos a recibir. Y la vida nos pone a recibir atención, a que nos den comida, a que nos limpien la cola, a que nos bañen, ¿cierto? Ya que estás en ese proceso de duelo, es una oportunidad divina también para aprender a recibir. ¿Eso podría ser un poder, el recibir? Claro. Es que mira, ahí yo creo que hay uno de los temas que a mí me parece hermosos, a los que siempre llegamos con estos espacios. Dar es una ciencia. Sí. Porque cuando tú das, no es que tú tengas que medir lo que das, pero lo que sí debes tener claro es que quien lo recibe, sí esté listo para recibir lo que le estás dando y la cantidad que le estás dando. Porque de lo contrario, tú estás haciendo un mal uso de tu riqueza, espiritual o material, no importa. Si tú te pones a darle mucho consejo a una persona que no está lista, al final el personaje termina embombado y termina diciendo no me joda más, usted me está echando ya escantaleta. Entonces como que también tú, ahora si tú le das mucho dinero a alguien que no sabe qué hacer con él y que también se lo va a tirar, pues tú también estás botando tu riqueza. Claro. Entonces dar es también saber que el ser al que le estás dando va a recibir lo que tú le estás dando, porque lo que tú estás dando tú lo adquiriste mediante un esfuerzo, mediante un trabajo, mediante una energía. Entonces tú debes también ser cuidadosa con tu energía. Entonces, dar y recibir es una condición de la vida. ¿El sol crees que él no recibe de algún lado la luz que tiene? Claro. Toda la cantidad de fisión nuclear que se da dentro de él para producir esa luz que le va a durar todavía más de 10.000 millones de años o no sé cuántos, emitiendo y emitiendo todos los días, a cada instante, sin parar. Entonces, el sol da, pero él también está recibiendo. Tú estás dando en tu consulta, tú das, pero es que uno da, pero uno también recibe mucho de los pacientes. Claro. Yo siempre había un decir en el ambiente de la medicina bioenergética y es que mientras un paciente necesita ir una vez al mes a tu consulta, el terapeuta necesita de 5, 7 o más pacientes diarios para resolver sus procesos también. Entonces, cada persona que llega a la consulta llega siendo portadora de un mensaje. Uno verá si lo recibe o no, o si simplemente dice, mire, usted tiene una gastritis, tómese un antiácido. Pero uno sabe que no hizo nada, porque tras de esa gastritis, de esa acidez, hay algo que ese ser necesita resolver. Y vino a mí, yo no tuve la respuesta, sino que le di algo que, entre comillas, le puede resolver. Y hay una parte ahí que es interesante y es que en el dar y el recibir. Y es que yo doy, por ejemplo, yo doy un consejo a un paciente y él me da las gracias. Y yo quería llegar a este punto de la gratitud porque es que siempre la gratitud deja las puertas abiertas. La gratitud siempre es una energía que te da la fuerza interior de aceptar y reconocer lo que el mundo te está dando, con gracia. Entonces la gracia es un estado de gratitud permanente con todo lo que pasa, porque estoy respirando, porque mi organismo, aquí donde estamos, pues estamos aquí hablando sabroso, estamos todo bien, pero nosotros no alcanzamos a imaginarnos todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y todo lo que está pasando en nuestro cerebro.
nosotros mañana no somos los mismos. A pesar de que tengamos cosas que se mantienen, pero toda nuestra energética está en un constante movimiento. Y es eso, la vida misma, el cambio que se da cuando vamos a dormir, una muerte. Así es. Y en cada instante lo vivimos. La diástole y la sístole del corazón son vida, vida y muerte. Expansión, contracción. El párpado del ojo está constantemente así. La célula está haciendo esto. O sea, la vida es expansión y contracción. Es vida y muerte. Es movimiento y quietud. Es pausa y es dinámica. Entonces la vida es plena y total y nosotros estamos naciendo y muriendo en cada instante. O sea, la muerte no es nunca nada definitivo. Que no sepamos desde el punto de vista cognitivo normal qué pasa exactamente después, eso no es porque no pase nada, sino porque no sabemos. Y sí hay maneras de saberlo, pero esas maneras de saberlas, no sé si habrá alguna universidad donde lo enseñen, pero lo que sí sé es que la Universidad de la Vida nos va enseñando a darnos cuenta de que la danza de la vida, la danza de la eternidad y del presente, hay algo muy bello con el presente. Cuando tú le das un presente a alguien, tú le das un regalo y el regalo más grande que nosotros tenemos es el presente. Y el presente es lo único que nunca se acaba, siempre está ahí. Entonces vivir en esa condición de hacernos el presente, de habitar en el momento en que estamos viviendo. Siempre estamos pensando de pronto, no, que es que rico tener esto y tener aquello y para ir a tal parte y para hacer tal otra, pero no estamos plenamente viviendo este instante tan poderoso que está pasando aquí y ahora. Porque se está moviendo una energía muy importante y es porque estamos abordando un tema que trasciende nuestra capacidad racional y es el tema de ir más allá de lo que conocemos de la vida. Y lo que está más allá de la vida, de lo que conocemos racionalmente de la vida, es donde están las respuestas de lo que significa estar vivos y de lo que significa estar aquí. Y donde están las respuestas de la historia evolutiva de la humanidad y de todos los procesos que hemos vivido como individuos, como raza, como colectividad, para llegar a un momento de la historia donde yo a veces me pregunto si realmente sí hemos avanzado lo suficiente o hemos sofisticado las maneras de estar todavía confrontándonos. Pusimos en drama, porque somos muy compradores del drama, ¿no? Sí, es que el drama pues es la reacción del ego. El ego siempre va a reaccionar con drama a la existencia porque quiere que el mundo, que la vida se la resuelva Dios o el gobierno o el papá o la mamá o cualquier otro, pero que alguien, él se merece que le resuelvan la vida. Y entonces por eso es ego, porque está tan enfocado en sí mismo que difícilmente va a contribuir a resolver la vida del mundo. Jesús, amo hacerte esta pregunta y a ti sí que te la puedo hacer y eso es un regalo. Porque eres uno de esos, para mí tú eres un elemental. Cuando esa vez me acuerdo en Santa Marta, en la sierra, Ajá. que te vi explorando ese loto. Ajá. Eso fue un regalo para mí. Ok. Pues mira, es que para volver a la pregunta del cielo, es que mi pregunta era, ¿y la tierra qué es para ti? Eso, no, pues es que fíjate que esa pregunta es muy especial porque yo pienso que todo lo que existe, hay una fórmula infinita que está en la raíz de toda la creación. Esa fórmula infinita, la física cuántica la llama conciencia inteligente o energía primera. En otras culturas lo pueden llamar Dios o el absoluto, el inmanifestado, qué sé yo. Yo pienso que la tierra es un paraíso. O sea, la tierra, yo pienso que la tierra es un paraíso que los seres humanos aún no hemos podido disfrutar. Porque la humanidad hasta el momento lo que ha hecho con este paraíso es explotarlo, ¿cierto? Sí, agredirlo. Agredirlo y decir, es nuestra casa, el gran creador nos la asignó, somos hijos del Padre creador del universo, por lo tanto esta es nuestra casa, él no la heredó. Yo no he visto
documento donde diga esto es de los Sí, humanos. en la notaría celestial todavía no Todavía hemos visto no. esa. Exactamente. Entonces, cuando yo habito la tierra, mejor dicho, a mí me conectó con la idea que yo pudiese tener de niño de Dios, a mí me conectó con esa idea de la tierra. Y es que es eso, que vuelvo a esa experiencia en la sierra. Ajá. Como un niño, es que te veía hecho con un amigo en común, como niños observando ese loto y ver toda esa sabiduría que tú ibas a traer, ese regalo de ese loto para volverlo esencia. Ajá, en Nenúfar. Mira, eso fue para mí un regalo. Y es eso, ese regalo de estar aquí en la tierra y de ver, traes toda esa sabiduría de la naturaleza, que te vas al Chocó a explorar un árbol, una flor, y eso lo imprimes para traer sanación, pues eres un sabio elemental. Y eso me encanta. Háblanos de eso. Eh, es en la medida en que tú vas conectándote con la naturaleza te va mostrando también, no solamente lo que hay detrás de la flor, lo que hay detrás del árbol, lo que hay detrás del animal, lo que hay detrás de todo lo que existe, sino que la naturaleza te va mostrando de que tú existes en todas las cosas que hay. Y en un momento dado también te va mostrando de que todos los elementos habitan en ti. Los huesos son las rocas de tu cuerpo, la sangre, los ríos. Y en nuestro cuerpo también hay arroyuelos y hay sistema vascular, hay pequeños océanos, hay lagunas, hay montañas, hay Everest, hay todo lo que tú quieras ahí en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es un microplaneta con todos los elementos y con todo lo que es. Entonces, en la medida en que vamos comprendiendo esto, y esto es a lo que de alguna manera el proyecto que tenemos en nuestra empresa Conciencia Bioenergética es crear esa conciencia de que nosotros somos un terreno fértil aún no explorado en su máxima potencia. Que me atrevo a decir que no en su máxima ni en su mínima potencia. Los seres humanos no hemos alcanzado a desarrollar más del 10% del potencial que tenemos. Entonces, cuando tú me dices de todo este nivel de percepción que podemos tener de la vida, digamos que yo creo que ese es el gran reto de la humanidad. Lograr afinar nuestros instrumentos perceptivos. Por ejemplo, en tu caso, tú llegaste con una parabólica que te permite captar el mundo del más allá. Yo en muchas oportunidades... con el Wi-Fi, con el más allá. En mi caso a mí me sucede que yo cuando voy a preparar la flor, o cuando yo camino por el campo, o cuando me siento y me tiro en la hierba o en la naturaleza, o me coloco bajo una cascada, o me hago en contacto con la naturaleza, lo que yo siento es que todo en mi ser empieza a resonar y a vibrar con todas las fuerzas creadoras de lo que existe en la naturaleza. Y empiezo a sentir que uno es hermano de todos los seres, que todos somos hermanos de todos porque todos somos hijos de la misma vida y todos nacemos de un mismo principio. La diferencia es de frecuencia, no de esencia. Entonces, en la medida en que tú elevas tu frecuencia y empiezas a vibrar alto, y empiezas a aquietar el ruido de la mente y el ruido del ego y el ruido de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo soy, yo esto, quiero tener carro, pero ya este no, sino este otro, porque este otro es más chévere, porque este otro no sé qué. Así me ven mejor. Así me veo, exactamente. Todos estos temas que son como tan ilusorios, tan maya dentro de todo ese lenguaje, digamos que son espejismos. O sea, hay una cantidad de espejismos que nos roban la conexión con esa realidad. Y esta sociedad está hecha para que sea así. Porque pues estas sociedades, lo que importa para que ellas funcionen es la normalidad. Si tú eres un poquito anormal, tú eres un poquito
bastantico, anormal. Qué Entonces, maravilla hacer la diferencia. sí, entonces, pero fíjate que para ti, si tú no hubieses encontrado ese nicho de labor donde tú, en un momento Un dado, tú propósito, fuiste un bicho raro hasta hace poquito, ¿no? Y total, todavía. todavía. Claro, pero hasta hace poquito, por ejemplo, para tu familia, descifrarte a ti que desde niña veías cosas y todo el mundo, esta muchacha nos salió esquizofrénica, enferma, hay que llevarla al psiquiatra, etcétera. Y lo que tenías era un don, una virtud. Entonces, todavía como humanos, digamos que estamos en el proceso de lograr potenciar la capacidad perceptiva y la capacidad energética que tenemos. Mira, nosotros tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal. Bueno, aquí tenemos una mente que es la mente inferior y la mente superior. Aquí tenemos el cuerpo causal. En el cuerpo causal están los arquetipos. Y en el cuerpo causal están la intuición, la revelación, la imaginación, la inspiración, la creación, todas las facultades superiores de nuestra mente. Entonces, ¿por qué la humanidad normal no percibe o percibe básicamente lo básico? Pues porque vivimos en lo básico. Pero si tú empiezas a tener algo que la psicología moderna, la psicología transpersonal llama las metanecesidades, es necesidad de arte, necesidad de belleza, necesidad de inspiración, necesidad de naturaleza, necesidad de un buen atardecer divino que me inspire y que me diga que hay algo más, de ver el firmamento estrellado y de ver la vida. Es decir, cuando nosotros aprendemos no solamente a comernos en la bandeja paisa para que nuestro cuerpo quede alimentado, porque lo digo exagerado, sino que aprendemos a consumir esas sustancias sutiles, energéticas, espirituales como el akash, el prana, la energía vital, toda esa alquimia sutil que existe en la vida para que nosotros nutramos nuestra percepción, nuestro espíritu y podamos ser canales, instrumentos para que el cielo venga a la tierra. Porque ya en la tierra existe, es decir, si existe vida en la tierra es porque el cielo descendió a la tierra. Es un poco lo que yo he jugado con el nombre del sitio donde que quiero poner, es cielo-tierra, porque es que la tierra es El un cielo en agente de la toda esa tierra. virtud, ¿me entiendes? De toda Claro. esa virtud que tiene la vida. Entonces, cuando tú hablas de la preparación del nenúfar, que es un loto, yo me fui solo para Santa Marta y estando allá Carlos me escribió y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy en Santa Marta. Y me dijo, consígame una cabaña, yo me voy ya para allá. Y yo le dije, antes me acompañas que voy a preparar una esencia. Entonces él se fue, nos pusimos a preparar la esencia y llegaron ustedes. Y yo toda la noche había estado y yo grabé, inclusive tengo grabado, yo grabé todo el ambiente donde estaba la flor, porque es una flor muy especial. Absolutamente divino. Entonces esa flor nace en el fango, pero ella sale por el agua y a las 8 o 9 de la mañana tiene el loto abierto así total al cielo, toma la energía de la luz del sol y de la mañana y de la vida y a la 1 de la tarde 2 vuelve y se oculta. Entonces ese simbolismo, te lo digo, es porque un poco es así, ¿me entiendes? Nosotros podemos vivir en el fango. Y esta flor va desde allá, porque todos nos arrastramos a veces en nuestras emociones, en nuestros dolores, en nuestros apegos, en nuestras penas. Yo eso por eso me emocioné tanto y es un momento de mi vida que no lo voy a olvidar, porque yo dije, esto es como el duelo. O sea, uno se arrastra en el fango, pero cuando comprende y trasciende todo eso que hay en ese fango, se abre a la luz. Así es. Y esa es la alquimia de la que hablaron todos los alquimistas de la Edad Media, Claro. que era transmutar el plomo en el oro, que es transmutar la ira en amor, que es transmutar la culpa en me acepto, me reconozco, me valora, que es transmutar todas las emociones de descalificación, de desvalorización en me amo, me reconozco, me apruebo, soy feliz, soy abundante, me lo merezco. ¿Por qué? Pues porque soy hijo de la vida y ¿a dónde la vida es pobre? Puedes decir, no es que el desierto es pobre en árboles, sí, pero pues la naturaleza tiene esas condiciones extremas. Pero la vida es generosa como desde donde tú la mires. Entonces la pobreza y todas esas condiciones son más de la mentalidad humana y de la manera como el ser humano administra la vida, a que sea una condición de la vida, ¿me entiendes? Entonces,
para volver a ese punto que tú preguntabas, yo pienso que los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar potenciales que están, mejor dicho, nosotros no somos un pálido reflejo de la humanidad que realmente podríamos ser si trascendiéramos el lastre de la guerra. O sea, una humanidad en paz es una humanidad que puede pensar, pero una humanidad donde pensar y desarrollar nuevas estrategias sea una amenaza para la normalidad, estamos todavía precarios. Y es que creo que normalizamos el caos. Sí, así como normalizan la enfermedad en muchas partes y normalizamos el caos, entonces esto es normal, esto está bien así. Y pues en el fondo pienso yo que es una actitud de impotencia, porque ante algo que no podemos resolver, pues normalmente nos resignamos. Entonces, por esa razón, yo me enfoqué mucho en la preparación de las esencias florales y en todo esto que tú pues, viste allá en Santa Marta. Es porque la flor es la síntesis de la planta. La flor es el alma de la planta. La flor reúne, sintetiza todos los principios activos de la planta, pero los presenta en una manera vibracional, frecuencial, en formas, en colores, en aromas y en toda una imagen que además despierta en nosotros la belleza, la admiración, la inspiración, todas las emociones más poderosas y más felices y más grandiosas que tenemos los seres humanos, como la alegría, la expansión, la dicha, el compartir, etc. Entonces, tomé la decisión de preparar esencias florales colombianas hace mucho tiempo y empecé a preparar. Y en los últimos tiempos, pues encontré una socia, una persona que me copia, más que copiarme, que resuena con esto. Entonces decidimos poner las esencias florales de Colombia para el mundo. Y son las que tú has estado usando y donde las hemos llevado están funcionando maravilloso. Me parece divino. ¿Sabes por qué? Es que las esencias florales son un agente del cual se sirve la inteligencia evolutiva del planeta para ayudar a sanar las heridas de la humanidad. Y por eso las esencias tienen un poder. Y por eso nosotros le estamos colocando toda esa esencia y queremos que estén en el consultorio de todos los terapeutas que hay, porque yo sé que las de Bach son maravillosas y las argentinas y todas. Pero te quiero decir, las que hemos preparado aquí en Colombia, y vamos a seguir preparando algunas más, tienen unos elementos adicionales muy importantes. Porque sí, hablamos, o sea, esencia floral, de una vez nos conectamos, todo es como Europa, de bueno, otros lugares, de flores de Bach, que aquí, que allí, que bueno, interesantísimas, maravillosas, pero que estés haciendo todo un proceso con nuestra tierra colombiana, o sea, me imagino con las orquídeas. Sí, ahora tengo un proyecto de preparar varias orquídeas en San Francisco. O sea, creo que es absolutamente bello. Yo siempre, y esto luego es por experiencia, porque yo de esencia floral sí tomé alguna vez un curso con Santiago en algún momento y me formé también para poder acompañar a las personas con las esencias. Pero yo veo una orquídea, de hecho pues viste mi espacio que es lleno de flores, y yo digo, aquí hay ángeles. A mí las orquídeas me ponen en un estado de felicidad, de paz, digo, que será una esencia de esta flor tan bella, y como pues es nuestra flor tan bella, pues fíjate colombiana, una cosa, cuando tú estás frente a las orquídeas, ¿qué te produce? Confianza, amor, creo, tranquilidad, paz. Sí, admiración, exaltación, expansión, belleza, claro, o sea, todo. Entonces fíjate que las flores tienen ese poder natural. Yo no creo que puede ser que alguien se vaya a un jardín. Pues mira lo que le pasó a Bach. ¿Sabes cómo encontró Bach las flores? Tenía un cáncer terminal. Y a él le tocaba irse para la guerra, hacer no sé qué, y finalmente le dijeron, no te puedes ir a la guerra, te tenés que quedar. Y el man se va para la montaña, al país de Gales, y se sienta en medio de la montaña rodeado de flores. Y el tipo empieza a pensar, ¿por qué yo me siento diferente? A pesar de que sé que me voy a morir, no estoy triste.
Entonces empezó a conectar con las flores y empezó a desarrollar y a darse cuenta de que ellas tenían en sí mismas el poder de modificar los estados emocionales y los estados mentales de las personas, solo con estar ahí. Y date cuenta, tú entras a un jardín y nada más ves una flor y tú ya te quedas embelesada, te quedas encantada, admirada, y ese es el poder que tienen las flores y por eso están inscritas dentro de las medicinas vibracionales, porque ellas de entrada lo que te producen es vibración, te producen frecuencia y su color, su forma, el número de pétalos, todo lo que ellas tienen en sí mismo es el resultado de una alquimia profunda de la vida y de la naturaleza. Son grandes radares para procesar la energía solar. Y el sol tiene 3 atributos fundamentales que están impresos en las flores. El calor, que es el amor. La vida, que es la voluntad. Y la inteligencia, que es la sabiduría. Ellas tienen eso. Vida, calor y luz tiene el sol. Y las flores reflejan eso. Entonces, claro, lo maravilloso de Bach y de todos ellos, y de los griegos y de los chinos y de todos los que trabajaron con las flores hace tiempos, es que pues dejaron un legado. Pero yo me sentía a veces tomando las flores de Bach y yo decía, pero pues hay un principio en la medicina natural que dice que todos los remedios que tú necesitas están en tu jardín. Entonces yo digo, ¿por qué va a traer flores de Inglaterra si tenemos un jardín tan maravilloso en Colombia? Eso es lo que me parece extraordinario, porque el hecho de tú ir a sacar de tu jardín para hacer una agüita aromática, es que eso viene de la tierra, ese es tu remedio. Así es. Sí, es sacar algo de la tierra. Qué rico es el alimento, es la sanación. Pues es que esto nuestros abuelos sanaban así. Claro que sí. La medicina ancestral, ¿en qué se basa? El sol, el agua, la tierra, el aire, la risa, la alegría, el gozo, la naturaleza. En eso se basa la medicina finalmente. Que la ciencia y la evolución, digamos, de las tecnologías lleven a que uno desarrolle pues, una resonancia nuclear magnética y que se sirva de eso para hacer diagnósticos y para hacer análisis, está bien. Pero la esencia real de la sanación, o sea, yo te lo puedo decir sin temor ni a ofender ni a equivocarme, pero yo puedo decirte que yo no tengo ni un solo paciente en mi consulta que se haya curado de la hipertensión con antihipertensivos, por ejemplo. Se mantienen ahí, pero lo tienen que estar tomando siempre. Entonces, digamos que la medicina pasó de ser algo que tú te sirves del dolor y de la enfermedad para aprender, crecer y para desarrollar una sabiduría que te permita encontrar la sanación en la naturaleza y en ti, a pasar a una medicina dependiente donde te dicen qué tienes, cómo lo tienes que tratar, qué tienes que hacer, pero no te dan unas herramientas donde tú participes en el proceso de restauración. Entonces, por eso, pues todo este tema de la vida, de la muerte, de la salud y de la enfermedad son temas vigentes siempre porque pues todos los días nace y muere gente. Y nosotros ahora estamos aquí vivos, pero seguramente otro día vamos a estar vivos, pero en otro plano, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos estos retos, y yo creo que tú eres una pionera y una mensajera de eso, y es enseñarle a la gente a entender el tema de la muerte, porque es uno de los temas que genera más sufrimiento, y es uno de los temas pues, por donde todos vamos a transitar, y que qué bueno poder transitar sabiendo. Jesús, ¿cuál es ese proyecto tan bello que traes entre manos? No, pues, a ver, mi proyecto siempre ha sido como el mismo, pero digamos que ahora he encontrado complicidades para poner esto en manos de la gente y por eso también nos hemos encontrado contigo y con Esteban y con más gente porque creo que se está generando una red muy poderosa y que estamos siendo inspirados y que estamos siendo llamados para unirnos y trabajar juntos por un mundo mejor para todos. Entonces este gran proyecto es lo mismo, que es un proyecto de salud, es colocar al alcance de la gente herramientas terapéuticas que le ayuden a resolver temas de salud en el plano físico, emocional, mental y espiritual energético. Básicamente es eso.
Pero digamos, Básicamente. lo estamos haciendo pues por las redes, lo estamos haciendo, vamos a empezar los talleres, los cursos, la parte educativa y quería compartirte esto muy especialmente porque te vi ahí en ese proceso. La semana pasada yo tuve como una visión, llamémosla así, pero en esa visión se veía esa red y había una cosa clave. Si realmente tú quieres contribuir al bienestar del mundo, educa. Porque lo que realmente está haciendo que la humanidad y el planeta sean destruidos es la ignorancia, el desconocimiento. Y la gente se enferma porque la gente prefiere tomarse 7 remedios a hacer algo por modificar los agentes que están promoviendo la enfermedad. Y se toman el remedio, no les funciona, entonces buscan otro y otro y otro. Entonces, la humanidad no está siendo consciente de que la enfermedad es una estrategia de la evolución para aprender, para crecer, para evolucionar. Entonces, pues este gran proyecto en el que estamos en este momento es un proyecto que quiere contribuir para crear una humanidad más unida, más justa, más sabia, en paz y ojalá una gran fraternidad con todos los seres vivos y con todo y un planeta maravilloso. Entonces, sí, yo pienso que el propósito más grande es unir manos, unir corazones, unir mentes, unir almas, unir voluntades y trabajar juntos. Que ese, al fin y al cabo, es el propósito y una de las grandes misiones colectivas, porque Sí. todos tenemos una misión personal. Pero bueno, ya eso es todo un reto, el ponerla a andar. Pero cuando empezamos a reconocer que tenemos una misión colectiva y empezamos a trabajar y haciendo red, ahí eso es un regalo. Claro. Y lo que te hablaba, te compartía de los cafecitos, el café con Hope, el grupo de duelo, que es empezar a hablar de esta cultura y de poner a la gente en una sintonía muy distinta con respecto al duelo, a la muerte, en cómo lo voy a vivir, lo voy a procesar, en que este duelo me sacó todos los duelos que he guardado entre el cajón, entonces me va a hacer cargo de mí. Eso es algo especial. Claro que sí. Y sí, reconozco que el poder enseñar, bueno, yo digo acompañar, porque esto de enseñar es un reto y es una responsabilidad como todo, ¿no? Sí, sí. Pero es maravilloso. Bueno, pero vámonos ahora a algo más divertido. Dale. Caleño, Sí. del Valle. Bayuno, nací en un pueblito del Valle del Cauca, como un pesebre en medio de la cordillera occidental, se llama Versalles. Nací ahí y ahí viví mis primeros 6 años y me trasladé al centro del Valle, a Tuluá. Y en Tuluá terminé mi bachillerato, bailé salsa, disfruté la vida con toda, porque pues también he sido... El disfrute de Jesús, ¿te diviertes? Sí. Bailar salsa. Pues ahora no tanto como podría ser, pero digamos que sí me ha gustado el baile. He pasado por varias etapas de mi vida en el campo de la diversión, ¿no? Y porque me gusta, he sido de un contexto familiar y social alegre. Qué bueno. O sea, nos bailábamos un velorio, por decírtelo así, más o menos era a la memoria del muerto, pues lo digo coloquialmente, pero sí. Una familia muy alegre, muy gozona. Aprendí a caminar, a montar a caballo y a bailar en mis primeros 7 años de vida. O sea, eran como cosas muy comunes de la familia. Éramos una familia numerosa. Entonces ahí donde se reunían 2 o más, había fiesta. Entonces sí, bailé mucho. Pero más que todo eso fue pues, en mi época de bachillerato. Aquí en Bogotá lo hice una temporada. Pero después yo me enfoqué mucho en el estudio. Y me enfoqué profundamente en el estudio, pero también me enfoqué mucho o sea, yo encontré el yoga muy joven, encontré muy buenos libros muy joven, estuve en un buen colegio, había muy buena biblioteca.
Entonces yo te puedo decir que a los 13, 14 años me leía Nietzsche, me leía Hermann Hesse, me leía los existencialistas, me leí pues literatura, me leí Siddhartha Gautama el Buda a los 13 años, 14 años, me leí la Apología de Sócrates también, o sea, leí muchos libros muy significativos en una etapa muy sensible de la vida, porque era un adolescente y era un adolescente rebelde, alegre y con una historia muy fuerte, familiar. Entonces traía conmigo dolor, traía conmigo muchas situaciones que pues en ese momento al final me lo rumbeaba, ¿me entiendes? Porque pues uno al final terminaba bailándose y terminaba pues que las penas se fueran, pero igual era un joven que tenía muchas inquietudes, muchas curiosidades, muchas búsquedas, muchas ganas de hacer cosas. Fundé el primer periódico que hubo en mi pueblo, pues porque me gustaba escribir mucho. Entonces, como que ahí aprendí a divertirme también mucho con el arte. Y a mí me encantó mucho el arte, con decirte que yo alcancé a estudiar música, hice danza moderna, o sea, me metí por varias áreas del arte y no era, o sea, no me quedaba difícil, aún más. Ahora la guitarra me llama y por ahí de vez en cuando la afino, Bueno, muy bien. pero pues Es digamos, parte de la sí, sí, diversión, sí, sí. que también Es es como un una lado de muy las, lindo del sanador, claro, divertirse. claro, es una de las, yo pienso que no existe camino espiritual sin No, alegría. O sea, sí, yo sí, pienso sí, total. que esas caras serias y amargadas y carepalo y meditando Sí, así, no. yo pienso que eso no es espiritualidad. Pienso que la espiritualidad tiene que haber encanto, tiene que haber risa, tiene que haber alegría, tiene que haber chiste, tiene que haber porque el universo se ríe, el universo canta, el universo baila, o sea, la vida es una danza permanente. Sí, es Y como ver nosotros a pues un terminamos niño. amargados ahí que meditando con la cara tiesa y todo el cuerpo contracturado porque la meditación y porque todo esto después de mucho seriedad, de mucho y resulta que no hay tal. No. Y que sanar el niño no es volverlo serio, sino que sanar al niño es ponerlo a gozar, a reír, a disfrutar la vida y a cantar y a bailar y a disfrutar y a vivir. Porque es que la gente piensa que uno podría ser mejor si se muriera en flor de loto, meditando en estado de no sé qué, y resulta que no. O sea, que resulta que la vida es ya, es ahorita, es en este momento. Entonces, si yo amo ahora y puedo entregar la totalidad de mi amor y puedo disfrutarlo y puedo llenarme de júbilo todos los días con lo que hago, con mis pacientes, con mi proyecto, con cada que nos sentamos a crear y a hacer todas estas cosas, pues yo lo que siento es que estoy haciendo lo que hace una raíz cada vez que se mete más en la tierra, o sea, es vivir. O Vivir. cada vez que crezco y me meto más en el cielo. Entonces estoy recibiendo del cielo y de la tierra estímulos permanentes que me invitan a dar gracias a que se me vengan las lágrimas de emoción de estar vivo, porque lo siento muy profundamente. ¿Qué es la magia para ti? La magia, bueno, la magia es la sabiduría de conocer y hacer uso de los elementos para transformar la realidad. El magisterio es el alto ejercicio de transformar la realidad a través del uso inteligente y sabio de los elementos que la crean. Entonces, por ejemplo, este lugar, tú lo construiste y colocaste todas las cosas que para ti tienen significado. Eso es magia. Eso que está aquí detrás de ti es mágico. Es mágico porque representa para ti una fuerza, una virtud, un poder. Y tú lo tienes ahí porque cada vez que lo miras, tú dices el arcángel, el ángel, lo que sea, el ángel de la guarda. Entonces tú te conectas con todo eso. Entonces uno crea y coloca en su entorno todos los elementos que se requieren para uno vivir en magia. Vivir en magia es vivir en un estado de vibración consciente permanente, captando el universo que lo rodea y emitiendo al universo que le rodea las frecuencias que uno está produciendo y creando. Entonces, la magia, y pues realmente no es que sea un ejercicio fácil volverse magos. Fíjate que es el sexto arquetipo. O sea, está el arquetipo del guerrero, está el arquetipo del inocente, está está el arquetipo del inocente, el del huérfano, el del guerrero, el del buscador, el del destructor, el del gobernante
y el del mago. Y después del mago, ¿sabes quién viene? El loco. Porque es que si no hay locura, tampoco hay tanta. O sea, si tenemos que ser un poquito locos, ojalá harto, pero no locos pues desquiciados, sino locos que seamos capaces de arriesgarnos a explorar los territorios desconocidos de la vida. Entonces es poderse meter en ese universo maravilloso, misterioso y poderoso, no solamente a través del estudio, sino cerrando los ojos y viajando por el cosmos, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con todos si estamos conectados con nuestro ser. Esa es la puerta. Esa es la clave del Wi-Fi para entrar a todas las redes del cosmos. Bueno, Jesús, este ha sido un regalo, una charla demasiado hermosa. Creo que es de esos momentos y esos podcasts que me he disfrutado mucho, porque eres, bueno, una sabiduría muy linda y más que esa sabiduría es mucho amor por lo que haces, y creo que ese es el mayor regalo de ser paciente tuya. Pues yo también me siento muy, muy bendecido, y creo que pues en este viaje todos somos hermanos y todos somos aprendices, y yo creo que eso es lo más hermoso, no perder esa disposición para aprender. Y yo también te admiro mucho y veo en ti también una alma hermana y un alma en resonancia con todo este proyecto que pues nos está uniendo, y creo que va a ser muy poderoso y que vamos a ser una fuerza capaz de sembrar las semillas de una nueva humanidad en este planeta. Qué honor y qué responsabilidad tan grande. Así es. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, Espero tener muchas más oportunidades de que nos vengas a contar muchas más cosas. Claro porque, que sí. Aquí tendríamos un montón de historias y de planes y de sabiduría que compartir. Así Hoy es. pues te agradezco mucho, y bueno, a ti un abrazo celestial y a ustedes también. Igual. Un abrazo celestial. Igual, gracias a todos por toda la bendición.